Para nadie es un secreto que es muy difícil hacer compra de vivienda aquí en Colombia. Recuerda que en uno de los últimos videos estoy hablando sobre el tema de la crisis en el sector inmobiliario por las altas tasas de interés y el tema de la inflación. Por eso en este video me puse en la tarea de hacer las cuentas con ustedes para que podamos saber cómo, si no tienes dinero, pero utilizando los subsidios, especialmente el subsidio de arrendamiento, puedes llegar a pagar tu vivienda en una forma muy viable y real. Recuerda que yo soy Brian Rojas, tu entrenador financiero, y que en este canal estoy para ayudarte en inversiones, ahorro, gastos y que puedas lograr la libertad financiera. Porque el entrenamiento financiero, como el video de hoy, es prosperidad económica. ¡Vamos! Para aquellas personas que no conocen, hay un subsidio especial de las cajas de compensación denominado subsidio de arrendamiento. ¿En qué consiste? Es una ayuda que te da la caja de compensación para que puedas pagar el arriendo. Pero si eres juicioso y sigues las recomendaciones de este video y de este canal, vas a poder pagar la cuota inicial de tu vivienda con este subsidio y te daré las cuentas para que lo hagas. Pero entonces, ¿este subsidio cuánta plata me da? Sencillo, te va a dar un máximo de 696,000 pesos a hoy para que tú puedas llegar a utilizarlo para pagar tu alquiler o tu arrendamiento, ¿listo? Con un plazo máximo de 24 meses, puede ser entre 12 a 24 meses que tú puedes recibir este subsidio. ¿Quién brinda este subsidio? Las cajas de compensación. Al final te diré cuáles son las principales. Adicionalmente, ¿qué otros requisitos debo cumplir para poder aplicar el subsidio de arrendamiento de las cajas de compensación? El primer requisito y el más principal es que debes estar obviamente registrado en las cajas de compensación que brindan este subsidio. Y ojo, y siempre les doy una recomendación con el tema de las cajas de compensación. Verifiquen que estén pagando efectivamente su empleador, sus parafiscales, porque hay personas que pueden creer que están al día en cajas de compensación y realmente si su empleador no está pagando, ustedes no van a estar activos y no pueden aplicar a los subsidios. Entonces siempre verifica que sí estén pagando tu parafiscal de cajas de compensación. El segundo requisito principal es que no debes tener unos ingresos superiores a 2 salarios mínimos. Recuerda que el salario mínimo para este año es de 1.160.000, es decir, que no puedes pasar de 2.320.000 en tus ingresos certificados, los que se pagan al momento de hacer justamente esa declaración, al momento de pagar los parafiscales y salud y pensión. Ese es el salario que se está utilizando. Entonces verifica muy bien cuál es el salario de tu núcleo familiar. Eso también es importante. Es el salario del núcleo familiar. El otro requisito es que ninguna persona de tu núcleo familiar debe haber recibido el subsidio de vivienda previamente. Esto es decir, que ya lo hayan desembolsado. Y el otro requisito es que tu núcleo familiar, ninguna persona debe tener vivienda propia registrada. Pero adicionalmente, la vivienda a la cual tú debes aplicar para hacer este subsidio debe cumplir una serie de requisitos. El primero de ellos es que debe tener obviamente un certificado de tradición y libertad de los últimos 30 días. Y aquí tienes que estar muy pendiente, porque hay unas fechas específicas para la presentación de estos subsidios, dependiendo de la caja de compensación. Entonces tú debes revisar en la página web de tu caja de compensación, primero si ellos tienen este subsidio, y aquellos que tengan este subsidio debes verificar las fechas o los momentos en los que tú puedes llegar a aplicar. Allí, dependiendo de esa fecha, tienes que calcular muy bien para que el certificado de tradición y libertad esté vigente, ¿vale? ¿Eso a quién se lo vas a pedir? Al dueño o propietario del inmueble al que vas a hacer ese contrato de alquiler. El otro requisito es que debes buscar, la vivienda en este caso debe cumplir con el pago de los impuestos, entonces debes solicitar una copia del impuesto predial del último año, ¿vale? Adicionalmente, pues el inmueble, una pregunta que siempre me hacen es, ¿el inmueble tiene un crédito, está hipotecado, se puede llegar a aplicar para este subsidio? La respuesta es sí, tú puedes llegar a aplicar al subsidio de arrendamiento si el inmueble tiene una hipoteca o tiene un crédito, no hay ningún problema. El otro requisito es una copia del contrato de arrendamiento. Recuerda que para eso puedes utilizar una de las proformas que tú puedes encontrar en cualquier miscelánea o papelería o simplemente con un contrato legal en el cual se firme, obviamente, que ese
tienes esa posibilidad de hacer ese contrato de arrendamiento entre las partes. Dentro de los otros documentos que piden algunas de las casas de compensación se encuentra un acta de entrega donde se verifique obviamente que la vivienda cumple con las condiciones descritas en el contrato de arrendamiento. Adicionalmente, pues esta vivienda debe cumplir con unas condiciones de vivienda mínimas, ¿vale? Es decir, debe cumplir con servicios públicos, condiciones de pisos, paredes, techos y demás para que realmente puedas llegar a aplicarlo. En algunas casas de compensación se requieren registros fotográficos de la vivienda, entonces hay que tener presente todo esto y se lo debes comunicar al arrendador. Adicionalmente, también debes conseguir la copia de la certificación bancaria para que le consignen, en este caso a la persona o a ti, dependiendo la casa de compensación, el dinero del subsidio. Si el arrendador es persona natural, vas a tener que conseguir la copia del documento de identidad de la persona, pero si es una persona jurídica, obviamente la certificación de existencia, que puede ser Cámara de Comercio, entre otro tipo de documentos, dependiendo la región o la zona. Recuerda que también esto se puede llegar a aplicar no solamente en ciudades principales, sino en regiones aledañas, como, no sé, si estás en Bogotá, puedes aplicar en Madrid, en Zipaquirá, en otro tipo de localidades. Entonces, tenlo muy presente. Recuerda antes que nada que si te gusta este contenido, suscríbete a mi canal. De esta forma nos ayudarás mucho para que podamos llegar a muchas personas y que ustedes puedan cumplir su sueño de adquirir vivienda y de educarse financieramente, que es el objetivo de este canal. Por eso suscríbete, no se te olvide, y activa la campanita. Pero Brian, tú dijiste al inicio que con este subsidio podríamos llegar a aplicar para la compra de una vivienda. Y efectivamente es lo que te voy a mostrar aquí. Entonces, paralelamente, una vez hayas hecho el tema del subsidio de arrendamiento, vas a empezar a utilizar ese dinero para aplicar a la compra de tu vivienda. Ten presente que justamente dentro de los formularios de las casas de compensación te preguntan si es, por ejemplo, esta vivienda para opción de compra, que esto aplicaría principalmente para las viviendas usadas. Pero en este caso necesitarías tener el monto de tu crédito y el de tu cuota inicial ya listo para poder hacer esta opción de compra. Pero si es una vivienda nueva, entonces ¿cómo lo podrías llegar a hacer? Lo primero es que debes buscar obviamente la vivienda en tu zona, tu localidad, cercanas o aledañas, ¿vale? Y buscar proyectos que por lo menos sean de 24 meses. ¿Por qué? Porque la idea es que le vamos a sacar el máximo provecho al subsidio, ¿o no? Entonces, recuerda que te dije que el subsidio puede ser con un plazo máximo de 24 meses, con el monto que te dije de los superior a los 600,000 pesos. Entonces, de esta forma, vas a poder cubrir esas 24 cuotas con parte del subsidio de arrendamiento. Una vez hayas seleccionado tu proyecto de vivienda con más de 24 meses o por lo menos 24 meses, vas a hacer el proceso también, obviamente el preaprobado con la entidad financiera. Y una vez tengas el subsidio de arrendamiento aprobado, las cajas de compensación sí te permiten empezar a aplicar al subsidio de vivienda, el de caja de compensación. Que recuerda que si estás cumpliendo el requisito de 2 salarios mínimos, puedes llegar a aplicar por el subsidio de hasta 30 salarios mínimos, que a hoy son un poco más de 34 millones de pesos. Ahora, ten presente que si tienes dudas de en qué consisten estos subsidios, yo hice un video aquí, te voy a dejar aquí el link, para que veas cómo puedes llegar a aplicar a estos subsidios de la caja de compensación. Como te dije, vamos a hacer los números para que esto funcione y sea real. Entonces vamos a poner el caso de Luis. Luis se fue a una constructora y empezó a buscar proyectos. Encontró uno que justamente tiene un plazo de 24 meses, es decir, que a 2023 le estarían entregando en el 2025, último trimestre más o menos, o máximo 2026. Bueno, entonces en el 2025 él le hacen una proyección, es una vivienda bis. A hoy recuerda que son 150 salarios mínimos, pero es importante y debes tener presente que debes hacer las cuentas con el salario mínimo proyectado para el año de entrega. Vamos a decir que le van a incrementar el 10% cada año del valor del salario mínimo, más o menos para que hagas unas cuentas, es decir que aproximadamente su vivienda le estaría costando 210 millones de pesos si es una vivienda bis. Como te lo he mencionado, parte de los recursos tienes que obtenerlo a través de un crédito hipotecario o leasing habitacional. También recuerda que he hecho videos donde explico justamente cómo funciona el tema del leasing habitacional y los créditos hipotecarios para que lo empieces a chequear también. Entonces, sacarías un crédito hipotecario al 70%, que es lo tradicional, y esto lo puedes sacar en pesos o en VR. Como generalmente las personas obviamente no tienen altos ingresos para poder aplicar a los subsidios, lo más seguro es que le toque sacar el crédito en VR. Y en este momento serían aproximadamente 147 millones de pesos que cubrirías con el crédito. Es decir, que te queda un restante del 30%
que sacarías con recursos propios y los subsidios que te voy a explicar ahorita. Es decir, que tendrías que obtener 63 millones de pesos entre esta combinación: ahorros, cesantías, primas y el subsidio de arrendamiento más el subsidio de Mi Casa Ya o el subsidio de la caja de compensación. Entonces, si Luis fue juicioso, vio los videos y aplicó al subsidio de la caja de compensación, le van a dar 30 salarios mínimos. A hoy serían más o menos 34.800.000 y los puede poner dentro de la promesa de compraventa para justamente disminuir ese valor de la cuota inicial. Esto es completamente válido. Por lo tanto, le quedaría un valor pendiente de 29 millones de pesos. Y ustedes estarán diciendo, no, ¿de dónde va a sacar 29 millones de pesos? Bueno, si sigues mi canal, sabes que es supremamente importante que tengas un plan de ahorros, ¿listo? Y ese plan de ahorros lo puedes tener de dos formas. El primer ahorro que tú puedes llegar a tener son tus cesantías, ¿sí? Si tú vas ahorrando tus cesantías que te pagan al final de, obviamente, el periodo de cesantías, que más o menos entre enero a marzo, tú podrías tener un ahorro. Más si tienes un ahorro programado, si haces el reto del ahorro, si tienes un fondo de emergencia, si has utilizado tus recursos bien y de forma muy inteligente, puedes tener un ahorro. Entonces, para facilitar todos los cálculos, vamos a decir que Luis va a tener 9 millones de pesos ahorrados. Fíjate que no necesariamente tienes que tener los 9 millones de pesos hoy, ¿sí? Sino que tú lo que puedes decir es garantizar tus cesantías futuras, porque prácticamente podrías llegar a tener las cesantías del 2024 y del 2025, porque que alguien me dice, no, yo no tengo cesantías. Las personas de pronto que tienen otro tipo de contratos, como prestación de servicios, o personas que, por ejemplo, hasta ahora están empezando a trabajar, los jóvenes, por ejemplo, ¿puedo llegar a aplicar con cesantías futuras? La respuesta es sí. Entonces le vas a decir al asesor de la constructora que vas a aplicar con cesantías futuras, que más o menos serían solamente en cesantías unos 4 a 5 o 6 millones de pesos. Si tienes de años anteriores, pues mucho mejor. Y el restante puedes empezar a ahorrar, ¿listo? O lo que tú tengas de ahorros previos. Vamos a decir entonces que tenemos en total 9 millones de pesos. Por lo tanto, ¿nos quedaría cuánto? Efectivamente, nos quedarían 20 millones de pesos pendientes. ¿Y qué va a hacer Luis? Luis lo que va a hacer es decirle a la constructora, le voy a pagar en 24 cuotas, ¿listo? Porque tienes ese plazo para pagar. Es decir, 20 millones de pesos dividido 24 meses. Esto nos daría que Luis tendría que pagar una cuota de 833.350. Y ya sé lo que me van a decir muchos, pero este man, ¿qué es lo que habla? Con 2 millones de pesos que gana un poquito más, ¿cómo va a pagar una cuota de 833.000 pesos? Si tiene que pagar arriendo, si tiene que pagar comida, si tiene que pagar la educación. Pues para eso es que aplicamos el subsidio de arrendamiento. Vamos a utilizar el máximo del subsidio de arrendamiento para poder utilizar justamente ese excedente que le está quedando de lo que tiene que pagar de arrendamiento para abonarlo la cuota. Es decir, 833.350 menos el subsidio de arrendamiento, que recuerda que son 696.000 pesos. Por lo tanto, ¿cuánto tendría que pagar Luis cada mes? El restante, que serían 137.350 pesos. Entonces, fíjate que sí hay posibilidades, pero hay que ser juicioso. Una recomendación, si tienes más ahorros, este valor podría ser incluso menor, ¿vale? Entonces, fíjate que tienes la posibilidad de aplicar al subsidio de arrendamiento, lo cual te puede ayudar a hacer esos abonos para pagar tu vivienda propia. Puedes aplicar al subsidio de la caja de compensación con 2 salarios mínimos. Recuerda que puedes aplicar a 30 salarios mínimos. Y de esta forma sí puedes hacer realidad tu sueño de comprar vivienda. Las principales cajas de compensación que en este momento están ofreciendo estos subsidios son Cafán, Colsubsidio y Compensar. Y esto aplica para las zonas, por ejemplo, de ciudades principales y ciudades aledañas. Como en el caso de Bogotá, pues puedes aplicar a estos subsidios si estás en Madrid, si estás en Zipaquirá, si estás en Tocancipá, en Soacha, aplica para todo este tipo de zonas. Entonces, debes comunicarte con tu caja de compensación y verificar si ellos tienen esta posibilidad. Recuerda, importante, alguien dirá, pero Brian, también, ¿cómo es posible un crédito hipotecario en VR al 70%? Recuerda que el crédito va a ser en el 2025 o 2026, dependiendo del tiempo. En ese momento vamos a esperar que las tasas de interés no sean las mismas de este momento, ¿sí? Es decir, no van a ser del 18 o 17%, sino que podríamos estar hablando de tasas del 10% si la economía funciona bien. Para aquellas personas que les gustó este video, les voy a dar una serie de recomendaciones adicionales para que tengan muy presente todo lo que hemos hablado acá. Lo primero, recuerda siempre tratar de buscar proyectos que por lo menos sean de 2 a 3 años. Existen, sí existen, los tienes que buscar. Claramente se pueden encontrar ese tipo de proyectos para que puedas hacer esta práctica que te menciono.
La segunda recomendación tiene la posibilidad de aplicar también a la opción de compra de vivienda de una vivienda usada. Esto lo tienes que marcar dentro de los formularios. Otra recomendación, alguien me dice, no, pero yo todavía realmente no cuento ni siquiera con los ahorros, ¿qué puedo hacer? Lo que yo te recomendaría es aplica el subsidio de arrendamiento, pero ponte una meta de ahorro, ¿vale? Es decir, si puedes ahorrar el 100% de ese subsidio de arrendamiento, utilízalo. De esta forma, si puedes hacer realidad tu sueño. ¿Por qué? Porque puedes empezar a ahorrar. La recomendación, trata de ahorrar el máximo posible de ese subsidio de arrendamiento. Esto te ayudará para que en unos años sí tengas parte de ese ahorro y sí puedas hacer realidad tu sueño, ¿vale? Es supremamente importante. También, ojo con el nivel de endeudamiento. ¿Por qué? Porque obviamente aquí necesitas un crédito o un leasing. Y si estás muy endeudado, las tarjetas de crédito por las nubes, no estás al día en centrales de riesgo, mejor dicho, estás en la mala. Recuerda que yo hice una masterclass donde hablé de cómo salir de deudas. Te voy a dar aquí el link para que la veas, conozcas justamente cómo se puede salir de deudas. Porque si estás endeudado, no te van a hacer el preaprobado ni el aprobado de tu crédito y ahí no hay nada que hacer. Entonces, mucho cuidado con eso. Al final, esto es un equilibrio de tus finanzas personales. Si te gustó este video, recuerda que yo soy Brian Rojas, tu entrenador financiero. Dale un gran like, ponlo en los comentarios qué te parece el subsidio de arrendamiento. Cuéntanos qué ha pasado con tu plan de compra de vivienda este año, ¿se está haciendo realidad o no? Cuéntanos un poco sobre todo esto, que aquí en la comunidad de BR seguro te podemos ayudar. Recuerda que yo soy Brian Rojas, tu entrenador financiero, y que en este canal estoy hecho para ayudarte en inversiones, ahorro, gastos y que pueda lograr la libertad financiera. Porque el entrenamiento financiero, como el video de hoy, es prosperidad económica. Te veo la próxima semana. Chao, chao.